Estamos de regreso en el 26º encuentro de la jurisdicción ordinaria, la justicia en el mundo actual. Nuestra siguiente invitada es profesora en educación primaria, licenciada en Derecho, especialista en Psicología Social y Comunicación, máster en Argumentación Jurídica. Ha salido públicamente a pedir a jueces y magistrados actuar con independencia, dignidad y responsabilidad. Ha reconocido públicamente los tiempos difíciles que viven hoy los juzgadores. Ella es la primera mujer que preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Bienvenida, señora Norma Lucía Piña Hernández, con su conferencia Independencia Judicial como pilar de las democracias contemporáneas. Bienvenida a Colombia, señor presidente. Hola, buenas tardes. Saludo principalmente a los organizadores y también a los asistentes. Veo con mucho cariño caras amables, caras amigas de juezas y jueces de toda Latinoamérica. Es un placer verdaderamente estar en este evento y por ello, como les digo, agradezco la invitación del magistrado Fernando Castillo Cadena, presidente de la Corte Suprema de la República de Colombia. No sé si les pasó a ustedes, pero las estadísticas que dio el doctor Botero podrían reflejar la realidad de casi cualquiera de nuestros países. Yo le quería preguntar, no sé si siga presente, si realizó estudios en México. Sí, porque reflejan mucho la realidad de la justicia en México. Sobre todo, y aquí es bien importante, tres cosas que me llamaron la atención fundamentalmente. Una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción de la justicia. Y a esto regresaré posteriormente. Y segundo, que la independencia judicial no es un bien sujeto a medición. Eso me pareció fundamental. O sea, no hay un tribunal muy independiente, otro mediano independiente y otro nada independiente. Eso no podría suceder, o sigue siendo percepción y realidad de la sociedad. Lo vemos después. Bueno, mi tema precisamente es independencia judicial como pilar de las democracias contemporáneas. Es realmente un enorme gusto participar en este evento que nos invita a reflexionar sobre las condiciones actuales para el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva en la región. ¿Se oye bien? Sí. ¿O se oye medio mal? ¿No? Desgraciadamente, en algunas de nuestras naciones hemos visto que existen acciones que han llegado al extremo de disolver los congresos, de anular candidaturas de oposición, de invadir con civiles adeptos los edificios de los tres poderes o bien de solo alguno de ellos, y un largo etcétera. Es impresionante lo que nos ha tocado vivir. Y estas situaciones nos exigen a todos los juzgadores una mayor unión, un diálogo, un debate autocrítico y mucha reflexión. El escenario que atravesamos
específicamente algunos poderes judiciales en Latinoamérica, tampoco es alentador. No solo lo advertimos los que integran las judicaturas, los que le integramos, sino distintos organismos internacionales y regionales han mostrado su gran preocupación ante las injerencias que se han venido materializando en contra de la independencia judicial y de la división de poderes, incluyendo la desinformación sobre la importancia esencial del poder judicial en un Estado de Derecho. Y ello solo puede tener una finalidad: restarle legitimidad, fuerza y credibilidad al Poder Judicial. Lamentablemente, en algunos países, los intentos por minar la confianza de la sociedad en los sistemas judiciales dejan en desamparo ¿a quiénes? Pues a quienes más lo necesitan, las personas más vulnerables y que necesitan precisamente esa tutela judicial efectiva para resolver sus conflictos. Por lo tanto, es fundamental subrayar que la independencia judicial es un valor crucial para la prosperidad de todas las personas y de todas las democracias. La independencia judicial no es solo una cuestión que se ocupa de la relación entre los poderes. Es relevante destacar el vínculo que existe entre la independencia judicial, el acceso a la justicia y la protección de la dignidad de las personas. La judicatura frecuentemente resulta la única instancia posible para resolver conflictos en áreas centrales de las vidas de las personas, como el derecho penal, el derecho familiar, el derecho de tierras. Además, la definición de aquellos derechos que trazan las posibilidades de una vida digna, como son el derecho a la educación, el derecho a la salud, al trabajo, a un medio ambiente sano, entre otros derechos, también dependen de los juzgadores. No olvidemos que los recursos judiciales efectivos fungen como las herramientas principales para aquella persona que es detenida arbitrariamente, para quien no ha recibido justicia por el feminicidio de su hermana, para la madre que no ha sido escuchada en la búsqueda de su hijo. Pretender reducir la independencia judicial a una cuestión entre poderes, a un conflicto entre poderes, es restarle toda la importancia a la materialización del derecho al acceso a la justicia, a la verdad, a la memoria. Si las personas no creen que encontrarán en la judicatura medios efectivos para solucionar sus problemas, controversias y disputas, juicios imparciales y justos, donde se respeten las garantías más esenciales del debido proceso, medidas para hacer realidad la igualdad de todas las personas ante la ley, donde se encuentren reparaciones integrales y garantías de no repetición, entonces
si no lo encuentran, recurrirán muchas veces a medios violentos para encontrar su justicia. Esta es la dimensión del contexto que se vive en algunos países. Es también la dimensión de nuestra responsabilidad como integrantes de las judicaturas de la región. Señoras y señores, es indispensable que en el contexto individual que nos corresponde solo a nosotros en lo personal, asumamos la alta responsabilidad de la función que desempeñamos. Si queremos que se respete nuestra independencia y autonomía, que la ciudadanía nos honre con su confianza, debemos inflexible e invariablemente actuar de forma imparcial e íntegra, libres de influencias y ofreciendo un trato respetuoso, empático y diligente a todas las personas que van con nosotros en busca de justicia, y que estoy segura, muchos lo hacen así, segura. Pero además, desde una óptica institucional, es imprescindible velar por la seguridad de los integrantes de las judicaturas. La impartición de justicia nunca puede traducirse en una afectación a nuestra integridad personal como juzgadores, ni la de quienes nos rodean. Es necesario prestar particular atención a las garantías judiciales reconocidas en estándares internacionales, porque estas garantías, contrario a los que muchos piensan, no son un privilegio de los jueces, son un derecho de los justiciables para tener un juez imparcial, autónomo, que le resuelva su conflicto, lejos de cualquier influencia alejada de las razones del derecho. Hoy, las sociedades de las democracias constitucionales exigen mucho de los impartidores de justicia. Las personas demandan juezas y jueces que se conduzcan de forma ética y que actúen y decidan con imparcialidad y con transparencia. La independencia judicial es campo fértil para que surja la justicia que la sociedad demanda. Es cierto que esto no ocurre de inmediato, ni en automático, pero la independencia judicial es nuestra mejor apuesta para lograr que las juezas y los jueces puedan desempeñar su labor bajo la única y exclusiva exigencia de la ley y de los tratados internacionales que reconocen derechos humanos. La tarea no es sencilla. Como comunidad jurídica, todos y todas estamos obligadas a reflexionar y dialogar críticamente. Por eso celebro de especial manera la amplitud y el alcance de este encuentro, que nos brinda un espacio para escuchar y sobre todo para aprender de otras experiencias. Regreso a México fortalecida, convencida de que todas y todos quienes estamos hoy aquí nos ocupa la convicción de que ante escenarios sociales y políticos complejos, el faro que nos guía es nuestra vocación de juzgadores, de que somos capaces de resolver los conflictos entre las personas y entre los poderes a través de decisiones apegadas a las razones que emanan de nuestros marcos jurídicos de fuente
tanto nacional como internacional, y nunca motivados por causas externas a los mismos. Ese es nuestro deber y nuestra obligación ante las sociedades a las que servimos. Estas resoluciones, estas sentencias constituyen una a una pilares fundamentales para garantizar la construcción de la paz social, la permanencia de nuestras democracias constitucionales, teniendo siempre como eje central la dignidad de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor presidente. Gracias, señor vicepresidente. Ahora invitamos al escenario a los protagonistas del siguiente panel, moderado por la prestigiosa periodista Ángela Patricia Yaniot. Invitamos al doctor Juan Carlos Cortés, a la doctora Miriam Ávila Roldán y al doctor Luis Guillermo Guerrero, por supuesto. Nos acompañará también el doctor Humberto Sierra Porto vía virtual. Entonces, nuestros siguientes protagonistas en el escenario. Muchas gracias. Muy bien, el objetivo del siguiente panel es presentar las diferentes posturas existentes en relación con la aplicación del derecho convencional en los derechos internos, las tensiones que surgen en su aplicación, los retos y desafíos que se presentan cuando las instituciones jurídicas que protegen los derechos entran en conflicto en relación con la extensión y alcance de lo que se dice proteger. Saludamos entonces a la señora magistrada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Miriam Ávila Roldán, al juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Sierra Porto, ya lo dijimos de manera virtual, al ex magistrado de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero Pérez, y a nuestra reconocida periodista santanderiana Ángela Patricia Yaniot. Ángela Patricia, buenas tardes y gracias por venir, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Germán. Es un gusto estar de regreso en esta ciudad bonita, sigue siendo bonita a pesar de todo. Y gracias al doctor Fernando Castillo por esta maravillosa invitación que me hace para regresar a mi tierra y por supuesto para participar en este encuentro tan importante. Y bueno, espero que a ustedes los hayan acogido con el mismo cariño, con la misma calidez con los que me dieron la bienvenida al llegar a Bucaramanga. Disfruten el encuentro y disfruten la ciudad y que vuelvan pronto. Así que bueno, estamos hablando de un tema candente: constitución política, justicia ordinaria, derechos humanos y control de convencionalidad. Y bueno, para eso Germán ya un poco anticipó que tenemos un panel de lujo y aquí en este panel pretendemos buscar presentar las diferentes posiciones que hay al implementar el derecho convencional en el ordenamiento interno. Y en Colombia tenemos un ejemplo muy reciente que ha causado tensión a raíz de una sentencia de la Corte Interamericana al aplicarse en nuestro derecho interno, en nuestro ordenamiento interno. Y esto genera no solamente desafíos que surgen cuando hay diferentes instituciones jurídicas que defienden estos derechos y que, bueno, entran un poco en conflicto a la hora de determinar sus propios alcances al defender esos derechos. Y no solamente retos, no solamente desafíos, diferencias, porque pues hay también otras interpretaciones de cómo se debe ejercer ese control de convencionalidad en el ordenamiento interno, teniendo en cuenta que en nuestros países pues tenemos unas particularidades en la arquitectura y en el andamiaje institucional, especialmente en virtud del principio de soberanía y de
autonomía nacional. Así que surgen unas preguntas. ¿Qué debe prevalecer? ¿El derecho interno sobre el derecho internacional o al contrario? ¿Debe prevalecer las convenciones internacionales sobre el derecho interno? O mejor aún, ¿cómo armonizar ambos? ¿Y hacia dónde vamos en Colombia para resolver esta materia? Y ojalá que este panel pueda darnos cierta luz de cómo podemos como país ponernos de acuerdo para determinar cuál es la mejor manera de juzgar a los funcionarios públicos electos por voto popular. Así que, sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestro distinguidísimo panel, el doctor Juan Carlos Cortés, magistrado de la Corte Constitucional, la doctora Miriam Ávila Roldán, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Luis Guillermo Guerrero, ex magistrado de la Corte Constitucional, y de manera virtual, que me imagino que en algún momento lo veremos en pantalla, está el doctor Sierra Porto. Él es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien tengo entendido va a suspender. ¡Ay, ahí está! Doctor Sierra Porto, un gusto, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Maravilloso, maravilloso. Bueno, pues lo vamos a escuchar. ¿Nos puede acompañar todo el panel o tiene usted una audiencia? Todo el panel para ustedes. Buenísimo. Bueno, ahí está el doctor Humberto que estará con nosotros. Entonces, quiero darle la palabra a la doctora Miriam. Cada uno de ellos hará una intervención de 10 minutos y el tiempo que nos sobre, o primero, mejor el doctor Humberto. Es que como dijeron que se tenía que ir, cambiamos un poco el orden. Pero ustedes definan, doctora Miriam, como quieran. Ellos van a hablar cada uno 10 minutos y al final, en el tiempo que nos reste, yo intentaré hacer unas preguntas puntuales. Así que, adelante, doctor Humberto. Así que ella nos da la pauta. Pues el doctor Humberto, déjeme hacerle una pequeña presentación. Me imagino que podemos esperar de su intervención una explicación de qué es el control de convencionalidad, cuál es la filosofía que lo inspira, cuál es su razón de ser, por qué hay que protegerlo, respetarlo y aplicarlo, ¿no? Y me imagino que nos hará un contraste entre esa perspectiva filosófica y el mecanismo jurídico que genera tensiones en defensa de los derechos humanos, especialmente de los derechos políticos, y bueno, y el deseable esfuerzo para luchar contra la corrupción. Doctor Humberto, le cedo la palabra. Muchas gracias. Vamos a ver si esto funciona bien. Bien. Ahora sí. Perfecto. Bien, la idea, la intervención corta que me han pedido que comparta con ustedes es muy sencilla. Esencialmente me voy a referir a 4 puntos, a 4 ideas generales. En primer lugar, efectivamente, cuál es la filosofía o los propósitos que se tienen con la institución del control de convencionalidad, que es muy importante tenerlo como punto de partida para cualquier reflexión sobre el particular. Y sobre esto, ¿qué debo decir? En primer lugar, que cuando se habla del control de convencionalidad, lo que se pretende es lo que se denomina en la teoría general de los derechos humanos la protección multinivel. Y es que los jueces, en este caso los jueces de la jurisdicción ordinaria, tengan una amplitud en la capacidad de actuación para decidir de mejor forma sus procesos en clave de derechos humanos. ¿Y cómo lo hace? Uno, además de las fuentes nacionales, se amplían a las fuentes del derecho internacional, es decir, además de la Constitución, las leyes, las normas del artículo 2, las fuentes del artículo 230 de la Constitución, la Convención Americana, la jurisprudencia de la Corte y en general todas las normas de soft law y de hard law que hacen parte del derecho internacional de los derechos humanos. Por otra parte, además de la jurisdicción nacional como elemento clave para proteger los derechos fundamentales de los derechos humanos, también se puede acudir a la jurisdicción interamericana, a los tribunales internacionales de derechos. De eso se trata lo que estamos haciendo. Por otra parte, las sentencias de la Corte, y eso es también una reflexión importante, actúan como catalizador positivo
de transformaciones que no sería posible si no fuera por la presión internacional o por las decisiones de carácter internacional. ¿A qué me refiero? Si no fuera por una sentencia de la Corte, no estaríamos discutiendo en Colombia, no tendríamos la discusión que tenemos en Colombia a propósito del caso Petro. Es decir, cómo equilibrar que la Procuraduría pueda perseguir, cómo evitar que la Procuraduría pueda perseguir funcionarios de elección popular por motivos ideológicos o contra personas de elección popular que sean políticamente adversos al procurador de turno, como sucedió en algún caso anterior, y al mismo tiempo evitar que se pueda desarrollar la corrupción por parte de este tipo de funcionarios. Esa reflexión que hoy en día estamos dándonos no hubiese sido posible si no fue por una sentencia de la Corte. El caso del doble conforme que se ha dado en la Corte Suprema de Justicia y que muy diligentemente lo han seguido, es en cumplimiento o teniendo como parámetro o como norte decisiones que se han tomado por la Corte Interamericana en casos de otras partes o en el Consejo de Estado, para saber cuánto tiempo tiene uno para presentar una acción de reparación directa, la caducidad de la reparación directa. Eso esencialmente fue un desarrollo que se hizo a propósito de un caso chileno, que el caso fue el caso Órdenes Guerra. Y en todo caso, es una finalidad central dentro del control de convencionalidad, operar como una especie de legitimación adicional, además de la fundamentación en la Constitución, en la ley, en lo que dice la Corte Suprema, en lo que dicen nuestras altas cortes, que los tribunales internacionales, que las convenciones, que los tratados internacionales también sirvan de fundamento para una decisión concreta, es lo que se pretende con el control de convencionalidad. Ahora, ¿qué es el control de convencionalidad? En 10 minutos es muy difícil que me pongan esa tarea, pero esencialmente cuando hablamos de control de convencionalidad, podemos decirlo de una manera muy sencilla, son dos cosas. Una, la posibilidad de excepcionar, de inaplicar las normas internas que contrarían la Convención Americana, pero en el entendido en que la Convención Americana es parte del bloque de constitucionalidad, y si es bloque es constitución. Las reglas de la excepción de inconstitucionalidad y los límites a esta misma, los límites que tiene en el ordenamiento colombiano, son las que se aplican para cuando se hace control de convencionalidad. No se puede excepcionar normas que han sido objeto de pronunciamiento sobre leyes que ya la Corte ha dicho que son constitucionales, y tampoco se puede hacer una excepción de inconstitucionalidad sobre sentencias en general, porque de lo contrario eso generaría una anomia, y no se trata con el control de generar anomia o desorden. Eso no es posible. Y la otra forma de entender el control de convencionalidad es la utilización conjunta de las fuentes del derecho interno con las fuentes del derecho internacional. Cuando utilizamos el bloque, cuando asimilamos las fuentes del artículo 230, cuando decimos una determinada, la jurisprudencia de la Corte tiene valor de ley o tiene valor de constitución o equivale a una sentencia, eso es asimilar al artículo 230. Cuando hacemos hermenéutica jurídica y utilizamos el principio pro persona, el principio de favor libertatis, todos esos mecanismos son formas de utilizar de manera conjunta las fuentes del derecho. ¿Qué es la tarea pendiente en materia de incorporación y de realización del control de convencionalidad? La manera como se debe hacer uso del bloque, qué valor tienen las distintas categorías normativas del sistema interamericano en el ordenamiento interno, eso se tiene que construir de dos formas. O se hace con leyes o se hace con líneas jurisprudenciales. Las líneas jurisprudenciales le corresponden a las altas cortes. Y normalmente ese es el mecanismo que se utiliza porque las leyes no las hacemos sobre estos temas. Ahora el gobierno propone una que ojalá tenga buen éxito, pero independientemente de eso, lo usual es que sean los jueces quienes tengan que construir los parámetros o los criterios para hacer control de convencionalidad. Una tercera idea que quiero compartir con ustedes es, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el llamado que nos corresponde a nosotros como jueces? Y no cualquier tipo de jueces. En Colombia los jueces son estadistas, tienen diseño político, tienen diseño normativo, en buena parte por las deficiencias que tiene nuestro Congreso y nuestra capacidad normativa ordinaria, que es la que le debería corresponder al representante del principio democrático. Entonces, para saber qué debemos hacer, primero actuar como una visión de Estado, y se lo voy a decir de una manera contraria. Lo que no debemos hacer es
proponer soluciones facilistas, como las que he escuchado en algunas ocasiones, de salir de la Corte. Como eso es muy complejo, nos está generando dolores de cabeza, entonces salgamos de la competencia de la Corte, porque esto de las acciones disciplinarias es un problema. No, a ver, una afirmación de este tipo es un despropósito. ¿Y por qué es un despropósito? Simplemente pensar en salir del sistema interamericano y de la competencia de la Corte. Porque la Corte colombiana, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema, las altas cortes colombianas, en la manera como ejercen el derecho, en la manera como protegen los derechos humanos, en la manera como protegen los derechos de los ciudadanos, hay una plena lógica, una coherencia, una compatibilidad plena entre lo que dice el derecho internacional y en el derecho interno. Es armoniosa la relación. Que hay una discrepancia en este momento sobre el artículo 23 o estamos dentro de un proceso para identificar, es un asunto absolutamente puntual dentro de un universo donde el 99% de los temas hay armonía y el ordenamiento colombiano es vanguardia, es muchísimo más progresista en la protección de los derechos. Decir que nos vamos a salir del sistema interamericano es desproporcionado, es un exabrupto, porque eso sería ponerse al nivel de Nicaragua en materia de, como por ejemplo ha sucedido ahora, como está sucediendo en Venezuela en materia de la relación que está teniendo con el sistema interamericano, que dicen que no, por distintos motivos se han salido del sistema o están en proceso de hacerlo. Y para finalizar, yo creo que una reflexión importante es mirar en dónde estamos parados. Estamos en una etapa de transición, que es muy importante, pero tampoco es el fin del mundo. Nosotros los colombianos siempre tenemos la tendencia a mirar las cosas de una manera muy dramática y creo que hay que matizar. El control de convencionalidad pasa a lo que ha sucedido en otras etapas. Estamos en una etapa de diálogo, estamos en una etapa de construcción conjunta de cómo incorporar el derecho internacional en el derecho interno, cómo utilizamos para bien de nuestros ciudadanos el derecho internacional de los derechos humanos. Eso no es un proceso que se da de una manera automática, de una manera previamente elaborada. Eso se va construyendo. Así como decimos de manera coloquial, las cosas grandes de la vida están plagadas de pequeñas dificultades, pues no somos ajenos a esta situación cuando trabajamos temas de derecho. Miren lo que pasó cuando hablábamos del choque de trenes. Antes teníamos dificultades luego de la Constitución del 91 para armonizar las decisiones entre las altas cortes. ¿Hubo una ley, hubo una sentencia concreta que resolvió este problema? No. Fue con el diálogo, fue con la colaboración, fue con el ajuste institucional necesario que poco a poco se fue superando esta situación. Todavía existen discrepancias, pero existe la sensación de que todos los conflictos tienen la posibilidad de ser encauzados adecuadamente, con paciencia, con serenidad y con la voluntad de que lo esencial es la protección de los derechos de los ciudadanos. Podemos lograr una situación adecuada en materia de incorporación y adecuación del control de convencionalidad. Insisto, no hay soluciones mágicas de un día para otro, es un constante trabajo, un constante diálogo, un saber hacer y ajuste permanente. La obligación de nosotros como jueces, entiendo yo que debe ser la de proyectar las ideas de armonía, la sensación de unidad, no generarle a la ciudadanía la sensación de que hay un caos, que hay un despropósito, que eso a veces no ayudamos a consolidar los fundamentos del Estado de Derecho con ese tipo de actitudes. Hay cauces de solución de conflictos y es lo que nosotros creo que tenemos que señalar. Colombia se ha caracterizado por por utilizar el derecho con inteligencia y utilizar un derecho que ha sido capaz de adecuarse a los problemas que se han dado, de ser resiliente. Yo creo que esta no puede ser la excepción. Tenemos que comprender que no se puede utilizar el derecho interno como una excusa para no aplicar sentencias. Ese es otro, las sentencias y las obligaciones de carácter internacional. Ese es uno de los aspectos que a veces ha hecho que no entendamos cuál es el alcance de la discusión en muchas ocasiones. Pero en fin, yo quisiera con estas observaciones de carácter general simplemente dar unos elementos de juicio, escuchar a los demás miembros del panel y eventualmente establecer un diálogo si existe el tiempo y la posibilidad. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Humberto. Ojalá que lo pudiéramos ver en pantalla. No sé si
¿Es usted el que controla su pantalla o es aquí? Ahora sí, ahora sí. Gracias, gracias. Bueno, ahora le tengo un par de preguntas puntuales, pero después de que hablen los demás panelistas. Entonces le doy la palabra a la doctora Miriam. Ella, por supuesto, va a hablar de la relación del derecho internacional y el derecho interno y va a hacer una aproximación a ustedes, la audiencia, con conceptos básicos, con herramientas específicas para que ustedes, los jueces, hagan control de convencionalidad en los casos que atienden diariamente. Doctora Miriam. ¿Está bien? Bueno, muy buenas tardes. Es muy placentero para mí participar de este panel. Agradezco al doctor Fernando Castillo la invitación para hacer una reflexión sobre un tema que es muy importante, especialmente para nosotros, que los jueces de la República, y es especialmente placentero compartir panel con el doctor Humberto Sierra, que siempre estará presente en mis mejores recuerdos como presidente de mi tribunal de tesis, con mi ex compañero de la Procuraduría, el doctor Juan Carlos Cortés, y con mi ex compañero de la Corte Constitucional, el doctor Luis Guillermo Guerrero. Quiero mandar un saludo muy especial a las magistradas, magistrados, jueces y juezas de la República, y especialmente a mis compañeros de la Sala de Casación Penal. Yo quiero hacer una aproximación lo más sencilla posible en relación con este tema, y es que han pasado ya casi 2 décadas, desde el año 2006, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Almonacid Arellano de ese año versus Chile, estableció y empezó a desarrollar el concepto de control de convencionalidad, en ese caso dirigido de manera específica a los jueces, y me parece que eso tiene un poder muy especial, de que ese primer caso hubiese sido justamente ese mandato para que los jueces de la República ajustaran sus actuaciones a los mandatos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En su momento se dijo en esa decisión que los jueces de la República, al momento de tomar sus decisiones, debían hacer una verificación que las normas que aplican estuvieran conforme con la Convención y con la jurisprudencia que interpreta la Convención. Ha transcurrido más de una década también desde que en el año 2010 ese deber y ese imperativo de sujetarse a los estándares de la Convención se extendió a órganos vinculados a la Administración de Justicia, en el caso Cabrera y Montiel del año 2010. Y ha transcurrido también más de una década, año 2011, en el caso Hellman, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos extendió ese imperativo de ajustar las actuaciones, las decisiones, las normas y las prácticas nacionales a los estándares de la Convención para todas las autoridades públicas de los estados que forman parte de ese tratado internacional que es la Convención. Y pasado todo este tiempo, pues todavía tenemos dilemas. Todavía, como lo dice el doctor Humberto Sierra con toda razón, es un concepto en construcción, es un concepto que todavía, como digo, presenta algunos dilemas, pero yo lo que quiero plantear desde ahora es que no siempre ni en todos los casos existe una confrontación entre nuestro sistema jurídico y el sistema interamericano. Yo creo que en la mayoría de los casos hay una armonía, hay una relación dialógica, hay una relación de cooperación y de complementariedad entre el sistema nacional y el sistema interamericano. Eso se ha advertido de manera muy clara aquí en los desarrollos jurisprudenciales que ha hecho la Corte Constitucional
no en el ámbito del control de convencionalidad, pero sí en el ámbito del bloque de constitucionalidad. Entonces, esos momentos, esas situaciones o aquellos aspectos en donde se presenta una especie de asimetría, ya sea entre los textos de la Constitución y el texto de la Convención, o entre la interpretación que hace la Corte Constitucional Colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son temas muy puntuales, han sido casos muy puntuales, y podemos pensar en dos muy significativos al respecto, y ha sido aquel tema de la doble conformidad, o sea, el derecho a la impugnación de la primera condena, de la sentencia de la cual fue ponente el doctor Luis Guillermo Guerrero en la sentencia C792 de 2014, y más recientemente en el tema relacionado con las facultades jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar a servidores públicos de elección popular, que es la ponencia que recientemente presentó el doctor y que ya se decidió en la Corte Constitucional el doctor Juan Carlos Cortés. O sea, no es casual que el doctor Cortés y el doctor Guerrero estén aquí sentados en este panel, porque justamente esos dos casos en donde se ha presentado esa disparidad de estándares que se han resuelto, digamos, como lo decimos, de manera dialógica entre los dos sistemas normativos, y a partir del principio de complementariedad de un sistema y otro, son casos que ellos conocen perfectamente y que son demostrativos de esas situaciones excepcionales en que se han presentado confrontaciones entre los dos sistemas, y obedecen fundamentalmente a una razón, que se trata de casos en donde se ha requerido unas modificaciones a la arquitectura institucional del Estado colombiano. O sea, la relación ha sido muy pacífica en lo que tiene que ver con los estándares de los derechos, los contenidos de los derechos, el alcance de los derechos, pero cuando se han presentado situaciones que implican esas modificaciones a la arquitectura institucional del Estado, es donde también es comprensible que se han presentado esas diferencias. Ahora, esas diferencias tienen que ver también con el hecho de que el órgano autorizado, hay dos órganos autorizados para interpretar uno y otro instrumento: la Corte Interamericana de Derechos Humanos como intérprete última de la Convención y la Corte Constitucional Colombiana como intérprete último de la Constitución colombiana. Y a veces las interpretaciones, pues por supuesto, y es natural que tengan alcances distintos, y entonces en Colombia, para armonizar esos dos ámbitos jurídicos, pues la Corte Constitucional ya desde el año 95 estableció un concepto que ya está incorporado en la cultura jurídica colombiana, que es el bloque de constitucionalidad. Ese mecanismo que se diseñó no solamente para articular normas de la Constitución que parecían contradictorias, principios de supremacía de la Constitución y prevalencia de los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno, que fueron armonizados a través de la figura del bloque de constitucionalidad, que además sirve de mecanismo articulador entre el sistema interno y el sistema jurídico internacional, pero que abarca más allá de la Convención, otros instrumentos de derechos humanos. Y sobre ese concepto de bloque de constitucionalidad es que se ha desarrollado una jurisprudencia muy interesante que aplica estándares internacionales en el orden interno. Sin embargo, ese hecho de que haya sido a través del control del bloque de constitucionalidad y no específicamente del control de convencionalidad, sí creo que nos ha retrasado en la comprensión del concepto,
en la aplicación del concepto, en la creación de unos dispositivos o unos principios orientadores para el desarrollo de esa figura en particular, que es el control de convencionalidad. Y también quiero decir que control no implica necesariamente algo contencioso, algo adversarial, sino que el control tiene que entenderse, como yo lo he dicho, como un mecanismo armonizador entre dos sistemas jurídicos. He dicho que nos hemos tardado, creo, en darle una estructura dogmática al concepto de control de convencionalidad por una razón fundamental, creo yo, y es que cuando la Corte Constitucional elaboró el concepto de bloque de constitucionalidad, lo hizo sobre la base del principio de exclusión de la supraconstitucionalidad de la Convención. O sea, para la Corte desde el comienzo lo ha dicho y lo sigue reiterando, no existe una supraconstitucionalidad de la Convención sobre la Constitución y menos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre la Constitución, en tanto que a partir de esa ficción del bloque están en un mismo nivel normativo y constituyen una extensión de la propia Constitución. Entonces, creo sí se echa de menos desde el comienzo del desarrollo de la jurisprudencia constitucional el desarrollo específico de ese mecanismo que es el control de convencionalidad explícitamente manejado, porque si bien se ha aplicado implícitamente los estándares internacionales, en muchas de las decisiones de la Corte Constitucional, que haciendo una revisión desde el año 2006 hasta el 2019, encontramos muchas decisiones de la Corte Constitucional donde explícitamente se dice no somos jueces de convencionalidad y ha acudido más bien a la figura del bloque de constitucionalidad. Entonces, insisto que eso realmente sí ha retardado un desarrollo dogmático del concepto, pero ha habido una modificación en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y se identifica más o menos a partir del año 2021 con la C-146 de ese año, en donde la Corte ya ha reconocido la importancia y la necesidad de hacer control de convencionalidad, y es en la sentencia reciente, la C-030 de 2023, relacionado con las facultades de la Procuraduría, donde justamente creo que la Corte avanza en la construcción de una dogmática del concepto de control de convencionalidad. Y esos criterios a que hacía referencia el doctor Humberto, que los jueces se deben construir para divulgar una figura jurídica tan valiosa como es esta del control de convencionalidad. En esa sentencia justamente se identifican unos criterios, doctor Juan Carlos, usted seguramente los precisará más adelante, pero yo quiero decir que esa sentencia tiene un valor dogmático muy interesante en materia de desarrollo del concepto de control de convencionalidad, porque la Corte en esa decisión plantea la necesidad de hacer el control de convencionalidad sobre la base de unos criterios básicos. Uno, reafirma el concepto de no supraconstitucionalidad, es decir, no hay una supremacía de la Convención sobre la Constitución, están en el mismo nivel, constituyen los dos un parámetro de constitucionalidad. Y dice una segunda cosa, que hay un deber de armonización de los estándares normativos de esos dos sistemas jurídicos, o sea, esa actitud de diálogo entre los dos sistemas jurídicos, y que esa armonización se debe dar en la mayor medida posible. Y cita unos criterios muy específicos que me parecen muy valiosos, y dice que esos criterios orientadores que la Corte da deben basarse, uno, en el respeto por las instituciones internas que válida y democráticamente ha construido el ordenamiento jurídico colombiano. Ahí me parece, doctor Juan Carlos, doctor Sierra,
que de pronto hay como un comienzo de desarrollo de esa figura que ha sido útil en el sistema europeo de derechos humanos, que es el margen de apreciación nacional de los estados. Me parece que se insinúa un poco ese dispositivo. Y también dijo la Corte en esa decisión que la búsqueda, que ese criterio de estar unido, el respeto de las instituciones nacionales válidas y democráticamente constituidas, debe estar unido a dos criterios adicionales, que es la búsqueda honesta de la materialización del principio pro homine, y dos, la obligación de cumplir los tratados internacionales de buena fe, que es un principio clásico del derecho internacional público. Entonces, creo que esa decisión, con toda la controversia que ha generado sobre la manera como se resolvió esa diferencia normativa entre la Constitución y el artículo 23.2 de la Convención, avanza, me parece a mí, que en la parte dogmática. Ya creo que las discusiones fuertes se están dando es la manera como se aplicó esa parte dogmática al caso concreto. No sé, doctora, cómo estemos de tiempo. Cortos. Siempre Bueno, estamos cortos. Yo de dejaría tiempo. ahí, muchas gracias. Vale, gracias, doctora Miriam. Una clase magistral sobre el control de convencionalidad. Bueno, le voy a ceder la palabra al doctor Juan Carlos. De nuevo, derecho interno versus derecho internacional, y me imagino que el doctor Juan Carlos nos hablará de los diferentes precedentes que ha desarrollado la Corte Constitucional hasta llegar a la sentencia más reciente, que, como ustedes saben, estaba tratando de determinar la constitucionalidad de una ley presentada por la Procuraduría para otorgarle facultades o funciones judiciales en cumplimiento, decía la Procuraduría, de una sentencia de la Corte Interamericana Petro Urrego versus Colombia. Así que adelante, doctor Juan Carlos, y sé que usted está con sus compañeros de tribunal evaluando una aclaración que ha solicitado el Consejo de Estado y también enfrentan un recurso de nulidad. Muchas gracias, Ángela Patricia. Un afectuoso saludo, un privilegio para mí concurrir a este escenario. Un saludo muy especial a todos los servidores de la justicia presentes y acá en el salón y virtualmente, a mis compañeros de panel, que me honra mucho estar aquí. Reconocer y agradecer esta realidad del diálogo viviente que nos propicia la Corte Suprema de Justicia, su sala de gobierno y especialmente la presidencia de la Corte, a quien tanto agradecemos esta convocatoria. Pues maravilloso este espacio de encuentro y de diálogo para resaltar en estas tierras de libertad, estas tierras comuneras que nos acogen con tanto cariño, que quizá hay como tres elementos que yo creo son esenciales para asumir un análisis sobre este tema de convencionalidad y derecho interno. Uno, la búsqueda de garantizar derechos a las personas. La persona, la materialización de sus derechos es lo que no podemos perder de vista al entrar en estos análisis de sistemas jurídicos que se encuentran. Dos, la realización de los derechos humanos. Evocamos aquí a Rawls con el derecho de gentes, evocamos a Nussbaum con su reflexión en esa dignidad del ser humano que se proyecta en los tiempos modernos en realizar los derechos humanos, y evocamos un tercer concepto que ya la doctora Miriam y el doctor Humberto han esbozado también, y es el de diálogo. El diálogo como método esencial o vía necesaria en el ámbito de lo que podemos denominar hoy con cortina el Estado constitucional de justicia, en el espacio de una democracia deliberativa a la que nos invitan las nuevas realidades en un ámbito de una sociedad planetaria, de un ser humano que vive con otros seres en un planeta único, globalizado. Y esa perspectiva se evidencia en la noción necesaria, a nuestro modo de ver, de un derecho, de un constitucionalismo como conversación entre iguales. Esa noción a la que nos invita Gargarella como conversación entre iguales, que en definitiva es un constitucionalismo democrático digno, orientado a hacer posible la conversación fraterna dentro del marco de una comunidad de iguales.
Y pues bien, este tema que tanto debate de alguna manera ha generado, Ángela Patricia, me decía un profesor amigo mío que habían demorado 6 horas en una charla estudiando la sentencia que se mencionó, la C030, y hoy nos convoca la atención, pues me parece muy interesante, muy importante, porque es que esa es la construcción, pero además es un tema que no es de ahora, es un tema de siempre. La armonización, que es una palabra esencial entre sistemas jurídicos, ha sido cotidiana desde tiempos preestatales, digámoslo, pensémoslo en la Edad Media. Luego de la Paz de Westfalia nos ha llevado a Nuremberg, y hoy la defensa de los derechos humanos nos impone nuevos retos en la tradicional disputa entre el monismo y el dualismo jurídicos, que son esquemas para integrar, equilibrar o complementar. Ahí los principios de complementariedad y subsidiariedad son esenciales, 2 sistemas jurídicos. Y en Colombia, yo quiero esbozar, tenemos una historia entrelazada, una historia entrecruzada. Es la del bloque de constitucionalidad y la del control de convencionalidad. Y también me parece interesante que nos salgamos un poquito de la palabra control. El control es una de las manifestaciones de ese relacionamiento entre los sistemas jurídicos, porque es que hay mucho más allá a la idea del control, sino a la aplicación, a la utilización de un derecho que desde nuestra perspectiva debemos enfocar más hacia una lógica de constitucionalismo global, construido desde abajo hacia arriba, para darle legitimidad tanto a los sistemas internacionales, interamericanos, y reforzar la legitimidad de los sistemas nacionales. Por eso, desde esa perspectiva, yo quiero señalar, centrar para la discusión un elemento, y es que en Colombia hay una particularidad. Nosotros, desde la Asamblea Nacional Constituyente, antes de que en el año 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y antes con el voto concurrente tal vez previo, donde se empieza a construir esa teoría y a consolidar esa teoría del control de convencionalidad, el constituyente se dio a la tarea de reflexionar sobre lo que posteriormente va a ser la posible dicotomía entre el artículo 4 y el artículo 93. Eso se discutió. Cuando uno mira los anales de la Asamblea Nacional Constituyente, por 42 votos se aprobó ese artículo 93 para incorporar a la legislación, al ordenamiento, jurídico interno, los tratados internacionales que garantizan los derechos humanos como normas, parámetros de constitucionalidad de validez y como normas de interpretación, como normas hermenéuticas. Y por eso, esta es una historia que hemos construido desde el proceso constituyente. Diego Uribe Vargas, María Teresa Garcés, en fin, Fabio Villa, expusieron la necesidad de generar esas garantías con la traída al ordenamiento jurídico por una vía que se definió por el constituyente, que fue la vía del bloque de constitucionalidad, que arranca con la sentencia, ya se estructura con la sentencia C-225 del 95 del doctor Alejandro Martínez. Ahí se dio ese debate y ahí se planteó entonces que las normas, se hizo una armonización con el derecho de los tratados y se entendió que las normas no eran supraconstitucionales las de los tratados, sino que debía buscarse una armonización plena entre el principio de supremacía de la Constitución y la prevalencia de los tratados ratificados por Colombia en materia de derechos humanos. Esto ha hecho, a nuestro entender, que la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido rica, prolija, detallada en buscar desde siempre una forma de articulación, de armonización, y por eso cuando hablamos de control de convencionalidad desde la perspectiva de la Corte Constitucional está inicialmente en el año 2006 justamente la sentencia que fue ponente el doctor Humberto Sierra, la C-028, en la que toma esa perspectiva y reconoce que en el caso del ordenamiento colombiano no hay una confrontación entre los dos conceptos, porque por la vía del bloque constitucional entran los tratados de derechos humanos. Y desde ahí solamente referiré algunas características de esa interpretación constante, digamos, de la Corte Constitucional sobre el particular. Primero, hay que establecer el alcance del derecho, de la garantía y su regulación más garantista por el sistema jurídico. Volvemos al tema de pro persona. 2, en ese análisis, los tratados internacionales de derechos humanos entran al sistema constitucional por la vía del bloque. 3, hay que hacer una interpretación sistemática y armónica del derecho internacional público como un todo, no de tratados aislados, sino de manera armónica, y entre esos tratados y la Constitución política. Y ahí, como aquí también se ha expuesto,
Se ha reconocido por la Corte Constitucional que no hay normas supraconstitucionales y que en ejercicio de sus funciones constitucionales la Corte no ejerce un rol de juez de convencionalidad, pero no por omitir el cumplimiento o desconocer esos tratados internacionales, sino por reconocer ese debate que se dio en la Constituyente y ese rol que como suprema guardiana de la supremacía constitucional se le asigna por la Carta Política. Y también se ha dicho claramente que los tratados no configuran parámetros de validez por fuera del bloque, esto es, en forma autónoma, en forma independiente, en forma separada, porque la base de la armonización ha sido su incorporación por el tratado. Y por supuesto ha reconocido que instrumentos tan importantes como la Carta Americana de Derechos Humanos hacen parte del bloque, no la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que por supuesto constituye un precedente relevante, fundamental para el análisis y la precisión de los derechos, y que ha servido en tantas materias como otros tratados internacionales para desarrollar derechos de las mujeres, derechos de las personas en discapacidad, protección a los niños. Ha sido muy prolija y quizá ahora lo podemos discutir si ha habido cierto retraso o no. Nosotros creemos en lo particular que la labor de la justicia constitucional en Colombia ha ayudado y ha marcado un ritmo prevalente en la definición e identificación de derechos, por supuesto, valiéndose de tratados internacionales. Doble conformidad, la doctora Miriam ha producido nuevas decisiones, muy reciente, el 29 de julio veo una, y aquí el doctor Luis Guillermo marcó la pauta en el tema de la doble conformidad. Un caso emblemático se presenta en el país, sí, porque tenemos una sentencia de la Corte Interamericana que condena a Colombia, y dentro del proceso institucional de reacción del Estado al cumplimiento de ese fallo, llega a la Corte Constitucional una demanda contra la ley que da cumplimiento por el Congreso, por las autoridades públicas, dentro de la cual lo que hace la Corte, a nuestro entender, es recoger esos precedentes que vienen de la jurisprudencia de atrás, y esta sentencia, yo digo, se escribe a partir de la sentencia C-146 del 2021. No puede entenderse desarticulada de la sentencia C-146, en la que se reiteran estos elementos y algunos otros a los que he hecho referencia, con la particularidad, por supuesto, de ser un caso en el cual hay una sentencia condenatoria contra Colombia. Eso genera una condición especial, teniendo claro que una cosa es el cumplimiento de la sentencia y otra, por supuesto, la aplicación de criterios de convencionalidad o de constitucionalidad. Y ahí, fíjense, un elemento fundamental que no puede pasarse por alto. Se había construido por la Corte Constitucional una jurisprudencia importante, permanente, pacífica, digámoslo así, en cuanto al reconocimiento de que la Procuraduría General de la Nación tenía habilitación constitucional para investigar y sancionar, aún con destitución, suspensión e inhabilidad, a servidores públicos de elección popular. Pues bien, la Corte hace el análisis y dice: no, aquí no hay cosa juzgada. Aquí vamos a entrar a estudiar este tema por varias razones. Una, porque el Estado colombiano ha hecho un cambio deóntico al sistema normativo y ha generado un nuevo esquema de investigación disciplinario y sancionatorio también para estos servidores de elección popular. Y dos, ha habido un cambio de precedente. La Corte Constitucional ha dictado en el año 2021 una jurisprudencia nueva, hay una sentencia de la Corte Interamericana, y con esa deferencia además entra a hacer el análisis y aplicar en su análisis un criterio que desde nuestra perspectiva es un criterio de armonización, de búsqueda de armonización de ese tema, desde la perspectiva del bloque de constitucionalidad y de la incorporación de la Convención Americana al orden interno, y ahí se estructura un remedio constitucional, y con esto termino, que implica, a nuestro entender, ampliar la garantía, el reconocimiento de garantías a los derechos políticos de elegir y ser elegido, a partir del principio pro homine, caminando, digamos, en la misma dirección de ampliación que se había iniciado con la sentencia C-146, sentencia en la cual se reconoció que había una reserva judicial para la imposición de sanciones que implicaran una restricción fuerte a los derechos políticos de elegir y ser elegido de estos servidores públicos, que debía ser impuesta por un juez cualquiera fuera su especialidad. Esto se retoma, se estructura, en el caso particular hay una decisión relacionada con la asignación de funciones jurisdiccionales que se encuentra inconstitucional,
pero entonces la Corte busca un mecanismo de remedio constitucional justamente para asegurar que siga el proceso de cumplimiento de buena fe por el estado del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y abre lo que a nuestro entender es volver al origen, un amplio proceso de diálogo para la armonización de estos ordenamientos frente al sistema interamericano de frente al sistema interamericano de derechos humanos, frente al Congreso de la República, para que él establezca un estatuto de los servidores públicos en donde se incluya un régimen especial con todas las garantías para su investigación y seguimiento, y frente a autoridades judiciales como es la jurisdicción contencioso administrativa, a la que por ley, por la misma ley 2094, se le había asignado una función de revisión judicial, un remedio constitucional que es lógico con las tres ideas con las que concluyo. Uno, este proceso de armonización, más que de los controles de los sistemas jurídicos internacional, léase interamericano, y sistema nacional, es un esfuerzo institucional ponderado, razonado, continuo, para avanzar en el reconocimiento de garantías de derechos. En este caso específico, el de los derechos políticos, pero no es el único. Eso lo venimos haciendo de manera constante y permanente en Colombia. Dos, es un proceso evolutivo, dialogante, que busca, a nuestro entender, construir ese constitucionalismo global de abajo hacia arriba, que legitime recíprocamente por ese diálogo a los sistemas interamericano, internacionales y nacional de todos, ¿no? Y tres, reconociendo en Colombia además que todos los jueces son jueces constitucionales, que a partir de las normas que integran el bloque de constitucionalidad, la Constitución política y los precedentes horizontales, verticales y de los precedentes constitucionales, todos los jueces de Colombia aplican, interpretan la Constitución política, la ejecutan y hacen parte de la justicia constitucional. Algunas ideas para esta reflexión. Muchas gracias. Clarísimo, clarísimo.